teniendo en cuenta que aquí no le van a poder detener, ¿qué opinión le merece que se haya emitido una orden de captura en su contra a unas sabiendas de que es imposible sacarlo de aquí? La verdad no le doy ninguna relevancia a esa orden de captura. Todo mi proceso ha sido ilegal, todo mi proceso ha sido inconstitucional. Yo fui condenado a 14 años de prisión, de los cuales ya he cumplido más de 5 años por la palabra, por hablar. A mí me enjuiciaron por los discursos que emití en el año 2014. Un juicio en el que no me permitieron presentar ni un solo testigo, cuando la fiscalía que me acusaba llevó 150 testigos. No pude presentar ni un solo elemento probatorio, cuando la fiscalía presentó decenas de elementos probatorios. El juicio fue cerrado, no se le permitió acceso a la prensa, ni a público, ni a organizaciones de derechos humanos. Todo el juicio fue una farsa, al igual que esta orden de captura. Como lo dije anteriormente, yo no le tengo miedo a la dictadura, ni a sus cuerpos represivos, ni a sus brazos ejecutores de la justicia injusta, que es la que hoy prevalece en Venezuela. Bueno, yo no te podría decir a qué obedece. Lo que sí te podría decir es que en el 2014, el 18 de febrero del 2014, yo escogí el día y el lugar en el que me presenté ante la justicia injusta. Y el 30 de abril también fue decisión mía, luego de acatar un indulto presidencial de nuestro presidente Juan Guaidó, que fue acatado por fuerzas policiales y militares. Es decir, ni cuando entré en la cárcel, el 18 de febrero del año 14, ni cuando salí de arresto domiciliario, lo hice bajo las condiciones de la dictadura. Mire, yo te diría que nosotros contamos, el principal apoyo con el que contamos dentro de la Fuerza Armada Nacional es el corazón de los hombres y mujeres de uniforme. Ellos están con el proceso de cambio. Ellos están con la necesidad que tenemos todos los venezolanos, pues son venezolanos igual, son pueblo igual. Yo no soy militar, soy civil, pero creo que soy quizás uno de los pocos dirigentes democráticos que ha convivido tanto con los militares y los policías. Primero yo fui alcalde 8 años y me tocó gerenciar una policía a la que le dediqué mucho tiempo, mucho esfuerzo, y luego pasé casi 4 años en una cárcel militar, que es una unidad militar, en donde solo compartía con militares que eran presos o custodios, pero militares, de los distintos componentes, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Armada, de la aviación, y eso me ha permitido a mí tener un conocimiento humano de nuestra Fuerza Armada, de entender cuáles son sus prioridades, de entender cómo es su proceso de formación, de entender cuáles son sus aspiraciones, y son las mismas que yo puedo tener, o que puede tener cualquier venezolano que quiera un mejor país. Entonces, me preguntas, ¿con qué contamos? Con los hombres y mujeres. Ahora, ¿qué tenemos que derribar? El miedo. ¿Qué comenzó el 30 de abril? Comenzamos a derrumbar de una manera contundente el temor de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada para que tomen una decisión de actuar. ¿Y qué significa actuar para la Fuerza Armada? Significa acatar la Constitución, porque nuestra Constitución establece muy claro en el artículo 333, que los invito a que lo lean, que cualquier venezolano, investido o no de autoridad, tiene el deber de contribuir con la restitución del orden constitucional si éste es puesto en una situación de vulnerabilidad. En Venezuela no hay orden constitucional de ningún tipo. Eso no aguanta ningún tipo de análisis lo que son las instituciones, el funcionamiento de las instituciones en Venezuela con respecto a su Estado de Derecho, a su legitimidad. Por lo tanto, todos, civiles y militares, estamos obligados a contribuir con el cese de la usurpación. Y eso va a continuar. Ese proceso que ya es el tercer episodio de una expresión militar en lo que va de año. El primero fue el 22 de enero de este año, con un grupo de sargentos que hicieron un pronunciamiento en la madrugada de ese día. El segundo fue el 23 de febrero de este año, cuando comenzaron a ir hacia Colombia y cruzar la frontera decenas, cientos de militares, más de 1.700 militares de los distintos componentes han sumado su voluntad al reconocimiento de nuestro presidente Juan Guaidó. Y el 30 de abril se da otro proceso en el que ya de una manera más contundente
se da una muestra de apoyo de ese sector. Y ese proceso va a continuar, porque es un proceso que ya comienza a derribarse el miedo de una manera clara. Yo tuve conversaciones con muchos de los comandantes, que son tenientes coroneles, sobre el compromiso que nos toca a todos, a civiles y militares. Y en algunas de las reuniones decían algo que a mí me impactó mucho, decían ellos, entre ellos. Bueno, es primera vez que hablamos entre nosotros con tanta sinceridad, porque había el temor de que cualquiera de ellos fuera un delator. Y la responsabilidad de nosotros fue construir esa confianza entre ellos mismos. Y ya ese proceso de construir confianza para saber que se está del lado correcto de la historia, que se está del lado correcto de la legalidad, es un paso muy significativo que, como dije anteriormente, va a continuar. ¿Han negociado en algún momento con el entorno de Maduro la salida de él? No, con Maduro no. Ni con su entorno. Bueno, se ha planteado, claro, que con el entorno de Maduro allí hay un claro interés de su entorno más íntimo, de que Maduro salga del poder. Se dieron varias conversaciones, siempre insistimos en que tenía que ser un proceso, y tiene que ser un proceso pacífico, tiene que ser un proceso que no recurra a la violencia, pero tiene que contar con la fuerza del pueblo y de la Fuerza Armada. Y tiene que ser un proceso que garantice la integridad de quienes hoy están usurpando el poder, porque nosotros, y eso lo hemos hablado, y yo en todas las conversaciones que tengo reitero esto, nosotros no queremos hacerle a nuestros adversarios lo que nos hicieron a nosotros. Yo no quiero más nunca que en Venezuela hayan presos políticos, ni torturados, ni asesinados por salir a protestar, ni personas que sean excluidas por su posición política, ni una madre que le roben el alimento porque no está acatando las órdenes políticas, ni un padre que no le pueda dar medicina a sus hijos porque no está bajo los lineamientos políticos de la dictadura. Más nunca. Nosotros queremos que Venezuela cambie y podamos garantizar nuestro sueño, que lo resumimos en una frase: todos los derechos para todas las personas, sin exclusión, sin privilegio. Esa es la Venezuela que nosotros queremos. Mira, hubo unas manifestaciones importantes y sí lo concebimos siempre como un proceso. Nunca lo concebimos como una única fecha. Lo concebimos como un día en donde había que mandar un mensaje contundente, claro, de adhesión dentro de Venezuela, de funcionarios activos que tuviesen la capacidad de ejecutar acciones como fue el acatamiento de la orden de Juan Guaidó de liberarme a través de la figura del indulto, y ese proceso, una vez que se inicia, comienza a derribar, y eso ya está en proceso, esa muralla del miedo, del temor, de la incertidumbre, del no saber qué puede ocurrir, y de generar confianza, porque a nosotros nos toca generar confianza y certezas, a todos. Certezas al pueblo venezolano, que esto lo estamos haciendo por el beneficio del pueblo venezolano. Certezas a la comunidad internacional, que nuestro compromiso es en aterrizar todo este esfuerzo de 3 fases en una elección libre, transparente, que le dé un sello de constitucionalidad y legitimidad. Certeza a la Fuerza Armada. Certezas a quienes hoy están acompañando a la dictadura de que nosotros no vamos a ir en un proceso de cacería de brujas ni de persecución de ningún tipo. Y el 30 de abril fue un día en donde en ese ámbito, en ese sector, se generó un nivel superior de certeza de que hay un compromiso incluso dentro de la Fuerza Armada. Ya para nadie es un secreto que la idea que Maduro controla monolíticamente la Fuerza Armada es una realidad. Eso es falso. No puedo decir que la totalidad de la Fuerza Armada hoy está abiertamente apoyando la ruta constitucional y democrática, pero sí puedo decir que somos muchos más. Y sí puedo decir, y tengo la seguridad de eso, que ya hoy están dándose conversaciones entre ellos mismos, porque lo que ocurrió fue una grieta que se abrió, que se va a convertir en un hueco más grande, que va a terminar de romper ese dique que va a permitir que fluya el río de la libertad en Venezuela y para los venezolanos. Bueno, un proceso, una acción legítima de la Fuerza Armada, amparada en su deber constitucional, en los artículos 333 de la Constitución, 350 de la Constitución, 328 de la Constitución. El artículo 333 plantea que todo venezolano, investido o no de autoridad, tiene el deber de contribuir
con la restitución del orden constitucional. El artículo 350 de la Constitución plantea que un desconocimiento de la Constitución debe ser desconocido, y el artículo 328 establece que la Fuerza Armada Nacional se debe al respeto de la Constitución, de las autoridades legítimamente electas, y que no pueden actuar bajo la bandera y las instrucciones de un solo signo político. Es decir, esta lucha está amparada constitucionalmente, y en eso nosotros hemos insistido mucho. El presidente Juan Guaidó ha insistido mucho. Él, de hecho, asume la presidencia interina amparado en el artículo 233 de la Constitución. Es decir, todo este esfuerzo se hace con un fundamento legal, constitucional, porque es lo que nosotros queremos restituir. Queremos restituir el orden constitucional, el Estado de Derecho, que es el fundamento, el pilar de sostén de una democracia. Después del pasado martes y ese llamado a la Fuerza Armada, que ha tenido hasta el momento un eco limitado, ¿cree que el gobierno se ha debilitado o se ha fortalecido, y en qué medida, el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que el gobierno y Nicolás Maduro, primero yo no lo llamo gobierno, dictadura, y el dictador se ha debilitado, sin duda alguna. Tú has visto las imágenes de esta madrugada. Las imágenes de esta madrugada es un hombre temeroso, y un hombre que sabe que no puede confiar de quien tiene al lado. Hoy Maduro no puede confiar ni en quien le sirve el café. Él sabe que su propio entorno quiere que él salga, y él sabe que su propio entorno está en conversaciones con nosotros, en todos los niveles, y él sabe que tiene que simular que tiene control. Y lo de esta mañana, que fue una rueda de prensa en donde obligó a los militares a acompañarlo en una caminata, es algo que, lejos de fortalecerlo, lo debilita, porque no tiene que aclarar donde no hay duda. Entonces lo de esta mañana evidentemente es una demostración de debilidad para pretender mostrarse fuerte, pero esa no es la realidad dentro de la Fuerza Armada. Bueno, continuar, primero hemos trazado una ruta que la ha dicho el presidente Guaidó una y otra vez, de 3 fases: el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y eso lo tenemos que recordar siempre, porque esto permite que se tenga una lógica y un horizonte en la lucha que estamos dando. Entonces, en este momento estamos en la fase 1, que es el cese de la usurpación, es decir, salir del dictador. Y para eso nosotros vamos a continuar, como lo ha planteado el presidente Guaidó, con la convocatoria al pueblo venezolano hacia la protesta masiva y pacífica. El día de ayer ustedes vieron la reacción masiva en toda Venezuela. Si el 30 de abril hubiese sido un fracaso, como lo pretende presentar la dictadura, no hubiese salido la gente. Pero más bien salió la gente, salió más gente que nunca en toda Venezuela. Y eso es un respaldo a lo ocurrido el día anterior, que también salió mucha gente. Pero no solo es la protesta, también son los procesos de quiebre interno. Es decir, las lealtades que comienzan a desprenderse de la dictadura. Por el temor, hasta ahora hay algunas que se mantienen y que se han mantenido hasta ahora. Nadie está contento con Maduro, solo su entorno, y cuidado, y su entorno familiar, que es con quien hacen los negocios, que es la gente que se roba el dinero de los venezolanos, que es la gente que incluso hace negocios con la importación de comida en un país que se está muriendo de hambre y en donde los venezolanos están todos pasando una gran dificultad, y a pesar de eso, él y su entorno más íntimo siguen haciendo negocios. Y les puedo decir algo: muchas de las personas con las que me reuní antes del 30 de abril estaban indignados y con pruebas de todo este proceso de descomposición de la dictadura y de muchos casos de profunda corrupción. Ese quiebre va a continuar. Entonces, protesta, quiebre interno y presión internacional. Esos 3 elementos van a continuar en simultáneo, apuntalando que llegue el momento en donde se pueda definitivamente ya cesar la usurpación. A nosotros no nos gusta pensar en un día, sino pensar en esto como un proceso. Llegará el momento. Así como cayó el muro de Berlín, cuando en un momento dado se abrió el Charlie Checkpoint y se cayó el muro. Bueno, así puede que termine sucediendo un evento que sea el último evento en el que se abra el dique de la libertad. Yo creo que eso va a pasar. Pero si no le damos todos los días
Si no empujamos todos los días, en todos los terrenos, con todas las fuerzas, ese momento no va a llegar. Y nosotros tenemos el compromiso, tenemos la vocación y tenemos la fortaleza y también el espíritu de cuerpo entre nosotros en nuestro partido, entre todos los partidos de la unidad, entre todos nosotros como el pueblo venezolano y entre los civiles y militares. Un compromiso, porque esto es por Venezuela, esto es por Venezuela, esto es por nuestros hijos. Y cuando uno tiene un nivel de compromiso tan grande, a veces para quienes no han pasado por esto a lo mejor no lo pueden entender y piensan que uno actúa irracionalmente, pero cuando uno tiene mucho amor por una causa, y esa causa es noble, y esa causa te lleva a tomar riesgos, asumes esos riesgos y ese sacrificio y incluso ese sufrimiento con serenidad. A mí me tocó estar 3 años y 6 meses en una cárcel militar. Pasé 2 años prácticamente aislado. Uno de esos años estuve totalmente aislado. Yo era el único preso en un edificio de 4 pisos con 30 celdas en donde yo era el único preso. Llegué a pasar hasta 1 mes y medio sin hablar una sola palabra. Me apagaban la luz a las 7 de la noche, no la luz de la celda, los breakers completos del edificio. Me quitaron el reloj, no tenía noción del tiempo. No podía escuchar la radio, no podía ver la televisión. Me quitaron los libros. Me quitaron incluso la Biblia. Pero con todo y eso, siempre me mantuve sereno, firme y con un método que desarrollé para pasar día a día y conquistar día a día la cárcel. ¿Se plantean dentro de la estrategia que pueda, en alguna de las cuestiones que está comentando, podría tener cabida, la posibilidad de solicitar intervención militar internacional? Mira, como se ha dicho, como lo ha dicho el presidente Guaidó, nosotros no descartamos ningún escenario que esté dentro de la Constitución. Y la Constitución prevé que esa es una posibilidad. Yo espero que eso no sea, que no tengamos que llegar a ese punto, como lo ha dicho el presidente Guaidó, pero no lo descartamos. Primero, porque es constitucional. Y segundo, porque no podemos descartar ninguna herramienta de lucha que nos permita a nosotros conquistar la libertad, porque como lo decía anteriormente, la libertad es la condición para todo lo demás. Aquí no se va a solucionar el problema del hambre, ni de la carencia de medicina, ni de la inseguridad, ni de la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, ni de la infraestructura. Ningún problema se va a solucionar en Venezuela si primero no conquistamos la libertad. Es decir, la libertad es la condición necesaria para todo lo demás. Y en función de ese objetivo, nosotros vamos a asumir todos los riesgos y recorrer todos los caminos necesarios. Pero yo tengo fe que vamos a ser los venezolanos, unidos, Fuerza Armada y pueblo venezolano, que lograremos el cese de la usurpación. Pero también tengo que decir que hay que reconocer y agradecer el apoyo que hemos logrado de la comunidad internacional. No es poca cosa el apoyo que ha logrado la causa democrática y el presidente Juan Guaidó. Él ha sido reconocido por 58 países en el planeta Tierra, por el mundo libre y democrático completo reconoce a Juan Guaidó como presidente. No ha habido una coalición internacional a favor de una causa de liberación con tanto apoyo internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Y cuidado, y son más países los que se suman en este momento, de los que incluso tuvieron los aliados en su momento en la causa por la liberación. Mira, eso, como le dije anteriormente, es parte del proceso que se está llevando adelante. Hemos venido aumentando y construyendo capacidades, como siempre insiste el presidente Guaidó, y continuaremos construyendo capacidades. Pero lo que sí hay que reiterar es que no hay nada que nos impida a nosotros utilizar todas las herramientas legales, constitucionales, para lograr conquistar la libertad. Porque hoy la libertad en Venezuela se mide con muertes. Cada día que pasemos sin conquistar la libertad es un día en donde mueren niños en los hospitales, en donde mueren niños por desnutrición, en donde mueren personas por la inseguridad. Cada día que pasa bajo la usurpación son días que los estamos pagando con muertos. Y nosotros, ese compromiso es irrenunciable, el de conquistar la libertad, irrenunciable. Asilo en el sentido de irme de Venezuela. No me voy de Venezuela.
Ellos han intentado por todas las vías desde el 2014 convencerme de que me vaya a Venezuela. Antes que yo me presentara voluntariamente el 18 de febrero del año 14, trataron de convencer a mi esposa de que tenía que irme a otro país. Le dijeron a mi esposa en la madrugada del día 18 de febrero que me iban a matar, que había un plan para matarme. Y claro, yo estaba escondido, yo estaba en un sitio a resguardo. Y Lilian me llamaba muy angustiada, como es lógico. Leo, me acaba de llamar Diosdado Cabello que te van a matar. Y yo le decía, bueno, si me van a matar son ellos mismos. Y si son ellos mismos, me van a matar en una calle ciega, en una calle oscura, en una manifestación en la cárcel. Y yo voy a asumir el riesgo. Y voy a la manifestación y me presenté. Así como hoy también hay amenazas en contra de Guaidó y él se presenta en todas las manifestaciones. Se presenta en las manifestaciones y habla con claridad, con el pecho descubierto, dándole una demostración de compromiso a los venezolanos. Porque para liderar en esta circunstancia en Venezuela hay que asumir riesgo. Aquí no se puede pretender liderar el país sin asumir riesgo. Y también tenemos que estar dispuestos a sufrir, porque Venezuela es un país en sufrimiento y quienes pretendemos liderar el país tenemos que estar dispuestos a sufrir. Y eso no lo podemos plantear como algo de lo que pedimos retribución a la gente. No, es parte de lo que nos toca. Nos toca asumir riesgos, nos toca estar dispuestos a sufrir y nos toca hacerlo con optimismo, con alegría, con entusiasmo, con el compromiso y la certeza de saber que estamos del lado correcto de la historia. Mira, cualquier cosa, lo que te puedo decir es que no van a encontrar nada que yo no les esté diciendo a ustedes aquí abiertamente. Nosotros estamos hablando claramente en lo que estamos, en lo que hemos estado y en lo que estaremos. Entraron a mi casa, como lo han hecho antes, por venganza. Porque no fue que entraron a la casa a buscar algo puntual, fueron a mi casa a destruirla. Le robaron los juguetes a mis hijos mayores, le robaron los teteros a mi hija menor, se robaron pertenencias de mi esposa, destrozaron todos los espacios de la casa, con saña, con odio. Y quiero decir algo, esa instrucción, quienes la acataron son minoría, porque yo conozco los cuerpos militares y de inteligencia de Venezuela. Los conozco porque llevo 5 años conviviendo con ellos. Yo conozco el SEBIN, que han sido mis custodios, yo conozco el DIGESIM, que es la institución de inteligencia militar, yo conozco a los componentes de la Fuerza Armada y sé que la inmensa mayoría de sus hombres y mujeres no actúan con odio y quieren un cambio.